conformado por Jennifer Leslie Olano Chuquinhuanga, Whitmer Milian Fernández, mi persona Ashley Francini Callantito, Marilyn Carolina Montoya Merino. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es, que es sobre la utopía. Bueno, el origen de la utopía. Acerca de la utopía, esta palabra nace con la novela Utopía, escrito por el sacerdote Tomás Moro, un santo inglés, esto en el año 1516, pero también se dice que Platón había dado inicio a esta palabra, a esta idea de esta palabra. Pero también la palabra utopía en términos griegos significa sin lugar. En esta novela, bueno, de Tomás Moro narra ficticiamente que vio una isla lejana donde los habitantes de este lugar vivían en casi perfecto orden y armonía, pero ante ello su finalidad es hacer una crítica a su sociedad y al tiempo que él estaba viviendo, pero a lo largo del tiempo el concepto de la palabra utopía son varias, pero en lo más común es, dicen que la utopía es sinónimo de imposible desde todo punto de vista y de ninguna circunstancia. Y desde el punto académico, esto se puede también decir que establecer nuevas reglas, fuerzas movilizadoras, reflejan del pasado en el presente, que se proyectan hacia el futuro. eh, Imágenes del futuro o esquemas ortodoxos. Categorías de las utopías. Bueno, ante esto son utopías individuales, son aquellos que tienen un sustento individual en toda persona. Las utopías colectivas son aquellos que tienen un sustento de sueños colectivos y en deseos de comunes de uno o más personas. Esto podemos identificar en tres: utopías colectivas básicas, utopías colectivas intermedios, utopías colectivos mayores. El discurso utópico se trata de una palabra o conceptos con cierta lógica para argumentar. Eh, Requisitos son proponer ciertos requisitos mitológicos como la interpretabilidad, integridad, su solucionabilidad, ultranidad, realizabilidad y oportunidad. Estos son los requisitos más básicos que se deben tener en cuenta. Fuentes de las utopías son discursos que son reflejando los sueños colectivos sociales, como ya estábamos hablando. Estos pueden ser religiones, mitos y leyendas, las creencias particulares, proyectos o paradigmas. Las clases utopías son, tomando como el base de las cuatro fuentes descritas, proponemos cinco clases de las utopías. Estas son las utopías místicas, utopías fantásticas, utopías literarias, utopías históricas y utopías futuristas. Gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar la importancia que tiene las reflexiones filosóficas éticas en lo que es el crecimiento personal. Antes de ir en lleno al tema, voy a explicar qué es la ética. La ética viene del término ethos, que significa costumbre. La ética es una rama práctica de la filosofía. Se encarga o se ocupa del obrar humano, de la realidad humana. Para Levinas, la ética es aquello que permite una relación o vínculo, trata de la promulgación de leyes o reglas, de manera que el hombre o cómo el hombre debería comportarse. Es decir, se refiere a la manera de hablar, de concebir las cosas. En segundo plano sería la manera de vivir. Para los filósofos griegos que estudiaban lo que es la ética, dicen que esta no se puede enseñar, como se enseña la ciencia, pues esta es puramente teórica, mientras que la ética es puramente vinculada con la manera de vivir, o su enseñanza se dirige a los ámbitos de conducta. Bueno, ya quedando en claro lo que es la ética,
Ahora voy a explicar la reflexión filosófica ética para el crecimiento personal. En esta oportunidad voy a relacionar la ética con la moral. Aunque se cree que ética y moral son sinónimos, estos no lo son, sino que tienen pequeñas distinciones. Por ejemplo, ética viene del griego que significa ethos. Ethos significa costumbre, mientras que moral viene del latín cos, que significa también costumbre. Sin embargo, esta también significa modo habitual de obrar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la moral son principios que se adquiere por pertenecer a una sociedad o participar en una cultura social. La moral es un conjunto de normas, de valores, de lo que es bueno o lo que es malo. No olvidemos que la moral no se rige en un solo individuo, sino que ésta se rige en una sociedad completa. La moral es algo que nos rige conscientemente. No olvidemos que moral es el comportamiento de un ser humano en una sociedad, sin la necesidad incluso de escribirlo en un código o leyes escritas. Por otra parte, la ética es una disciplina filosófica, la cual es una actividad crítica o una reflexión argumentativa de lo que es la moral. Por ejemplo, en la moral se entiende que está mal mentir, o sea que mentir nos hace una persona inmoral. Sin embargo, cuando nosotros cuestionamos si está mal mentir o por qué, vendría a ser una reflexión ética. ¿Por qué? Si bien es cierto que está mal mentir es una norma moral, la ética se va a preguntar ¿por qué está mal mentir? Eso vendría a ser un pensamiento ético. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que las normas morales de una sociedad en un tiempo voy a poner como ejemplo, la mujer cuando se iba a la playa y utilizaba, se podría decir, una ropa que casi les tapaba completamente, para la sociedad eso estaba bien, mientras que si hoy en día, o bueno, si en esos tiempos la mujer se vistiera como se viste hoy en día, con menos ropa, sería visto de una forma mala. Cuando nosotros nos cuestionamos esos aspectos o nos ponemos a pensar por qué estaría mal, vendría a ser ética. O sea, la diferencia de por qué es bueno, por qué es malo. Esas preguntas filosóficas vendrían a ser la ética, el cuestionamiento de por qué está mal, o sea, a qué se debe o cuál es la razón fundamental. Eso vendría a ser el crecimiento personal con respecto a la ética, porque ya las personas hoy en día pensamos más por nuestra propia cuenta, o sea, somos más individualistas y ya no pensamos como en una sociedad en conjunto, en que si esta cosa no le gusta a la sociedad, pues literalmente la dejo de hacer, ¿no? Sino que ahora ya pensamos por nosotros mismos y si no le gusta a la sociedad lo que hacemos, pues ya no nos importa mucho. Eso ha dado el crecimiento personal, se podría decir el individualismo, el amor propio y dejarse las cuestiones que antes se hacían en el pasado, ahora ya no son tan irrelevantes como antes. Eso sería todo con respecto a la ética como un crecimiento personal. Continuando así con la exposición, voy a hablar acerca de la explicación de la importancia de la utopía en la vida filosófica. Asimismo, partiendo de la utopía. La utopía se puede considerar como un proyecto de realización social y como todo proyecto es una representación de la cual se quiere construir, de la cual se inspira en formas concretas de una sociedad, buscando también así la forma de superar sus problemas y reordenarlos en torno a una idea. El concepto de utopía fue crucial para el pensamiento de Bloch, y todo su trabajo parece enfatizar el papel de la utopía en la comprensión de nuestro tiempo. Cabe señalar también que el concepto de utopía utilizado por Bloch tiene una dimensión completamente diferente al uso habitual del concepto, ya que este
convierte un término antropológico y alcanza una variedad casi infinita de manifestaciones. De tal manera que este Bloch puede ser considerado con toda la razón del mundo un filósofo utópico, ya que se convirtió en el elemento central de su pensamiento. Este concepto utilizado por Bloch, como la mayoría de los escritores contemporáneos, no puede equipararse fácilmente con un concepto derivado de la utopía social basada en la obra de Moro. La utopía social es importante para examinar críticamente las expectativas claras. Asimismo, tenemos a Platón. Platón rechaza el progreso de una sociedad como la ateniense, un progreso en el que el desarrollo económico, el comercio y el afán de poder han creado incisiones de la polis y han arruinado a la moralidad tradicional. Y propone así utopía como un sabio remedio, como la imagen de un mundo feliz. Asimismo, Jean-Jacques, un escritor y filósofo que asoció la utopía con la literatura de viajes, en la cual las sociedades civilizadas proyectaban sus angustias y críticas al progreso, al origen, a la desigualdad entre hombres. Esto sería un ejemplo claro, un ejemplo clásico de esta concepción de la historia como un proceso de decadencia. Pero este particular desarrollo impresionante de las utopías en el siglo XVIII y su vinculación con la crítica social, a la idea de progreso a finales de la Ilustración. Dos obras muy importantes de este filósofo que fueron Del contrato social, donde intenta articular la integración de individuos en la comunidad y en la que se basa en la educación, la novela pedagógica en el 1762, cuya parte religiosa le valió condena inmediata por parte de autoridades parisinas. Por otro lado, tenemos a Francois Noël. Él dio a conocer una reforma fiscal igualitaria contenida en su proyecto de catastro perpetuo. Postulaba la organización de la sociedad sobre la base del trabajo común y una revolución social que debería complementar la revolución realizada desde 1789, defendiendo incluso el empleo de la violencia y la necesidad de un periodo de dictadura. Así fue también un firme defensor de la abolición de la propiedad privada y del derecho de herencia, así como de la colectivización de la tierra. Han sido considerados como uno de los primeros teóricos del socialismo, un procesor del comunismo y un pre-anarquista. Con esto doy paso a mi compañero. Utopía y derecho. Un argumento en favor del reconocimiento de su vínculo. Se dice que son ordenamientos sociales donde eso sea relevante a cualquier tipo de transformación, en la cual se dividen en tres fases. En la primera tenemos al vínculo conceptual entre utopía y derecho. En la segunda, la objeción del aspecto subversivo y perfeccionista del utopismo como rasgos antijurídicos. En la tercera fase tenemos a las utopías modernas como modelos abiertos. Un vínculo conceptual. Es un género literario con ciertas características definidas que surgió desde el personaje Tomás Moro en el siglo XVI, donde este personaje era quien en su obra él podía acuñar un término de diferentes características donde ellos puedan aprobar o afirmar las diferentes diferencias entre el estado utópico y en su tierra natal. Asimismo, en la perspectiva desde un sociólogo con ciertas características, eran denominados utópicos o intencionales. O sea, es decir, a aquellas comunidades unidas en torno a un cierto ideal social, como también en la perspectiva desde un filósofo político. Se considera utopía ya que cumplía con todos los requisitos del género literario, por lo que tiene una fundamentación racional, dado que a esto se denominaban utopías teóricas, tanto que el fin de estas era justificar ciertos proyectos, ya sea de diseño institucional de una sociedad. Como segunda fase tenemos a la objeción del aspecto subversivo y perfeccionista del utopismo como rasgos antijurídicos.
Se dice que es un conjunto de normas afectadas en mayor medida por una comunidad definida espaciotemporalmente, dado que éstas tienden a regular la conducta de sus miembros y a que las autoridades establezcan dichas normas, donde todo esto sea respetado para así poder conservar cierto orden social. Se dice que dentro de ello existían 3 dimensiones analíticas atribuibles a la escuela alicantina de la filosofía del derecho, las cuales eran la regulativa, la institucional y la axiológica. Estas 3 dimensiones se hallan representadas en mayor o menor medida, ya que eran unas utopías literarias donde ello tomaba en cuenta a las normas regulativas que regían la conducta de los utopianos. Por último tenemos a la tercera división, que eran las utopías modernas como modelos abiertos. Eran la aceptación del disenso y de modificación de las instituciones básicas. Eran las que constituían una representación de un cierto diseño de sociedad, ya sean en denominadas utopías, donde también eran llamadas utopianos modernos. Estas reconocían toda propiedad privada e incluso donde midían el grado de una libertad de sus habitantes a partir de un poder adquisitivo. Pero no obstante, se dice que también se valía repetir las diferencias de la utopía moderna, donde todos ellos, los magistrados, podían opinar de política, pero el resto, si lo hacían en público, se dice que eran castigados, por lo cual George Well hacía esos progresos utópicos, donde eran más abiertos, donde ellos podían denominarse, digamos, algo democrático, por la cual esto era llamado topografía. Asimismo, todo esto debía tomar a la utopía como una herramienta metodológica, ya que era necesario para poder combatir la entropía de la naturaleza con la acción humana, para que así más precisamente todo esto esté entrelazado con la acción moral institucionalizada. En conclusión, por todo lo mencionado anteriormente, se reafirma que hay un claro vínculo entre el derecho y la utopía, ya que no hay razones por las que la utopía excluya el derecho, sino porque la utopía demanda alguna clase de ordenamiento normativo en la cual ésta exceda al de la moral social por una complejidad de las sociedades representadas. Hay un vínculo que se pueda trazar históricamente de utopías literarias, en la cual dentro de ellas se tengan las leyes positivas, ya que esas son reconocidas por su comunidad, donde buscan proteger ciertos bienes colectivos, mecanismos de mediación y como también sanciones externas institucionalizadas. Por último, en ambos casos se plantea el terreno fértil para una discusión y del desarrollo de ideas desde una perspectiva interdisciplinaria, donde entran en juego al derecho y la filosofía, la sociología, la historia y la literatura, donde todas estas visiones disciplinarias puedan contribuir a una mejor comprensión, donde puedan tener una representación ideal para una sociedad. Asimismo, donde éstas ofrezcan un modelo donde puedan criticar al estado de una cosa actual o de una representación actual, pero por el otro lado, donde éstas motiven el accionar colectivo y formen parte de una expectativa ya sea presente o como también futura. Y por último, aquí tenemos la parte de la bibliografía, que han sido los recursos que hemos utilizado en esta exposición. Y eso sería todo. Muchas gracias.